tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 27 de enero, semana tercera del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también pudimos haber celebrado como memoria opcional a Santa Ángela Merici, Virgen. Comenzamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7 y del 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «¿Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir? Puesto que no respetó a la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Eres ese hombre. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño de la esposa de Urías que le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer,
Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, lo gratificante de este texto es la prontitud con la que Dios es capaz de perdonar nuestros pecados, por más graves que sean, cuando el ser humano se arrepiente. David había hecho algo tremendamente malo, pero fíjense que cuando le develan su pecado, cuando Natán le acusa su pecado, porque él parece que no había caído en cuenta de lo que había hecho, era el rey, y entre otras cosas, pues tal vez se sentía como con derecho a hacerlo. Natán lo acusa porque el Señor le manda a que le haga ver su pecado. David dice: «He pecado contra el Señor». Él no dice: «He pecado contra Urías» o «he pecado contra esta mujer». No, él dice: «He pecado contra el Señor». Recordemos que cuando pecamos, primeramente pecamos contra Dios, luego pecamos contra el prójimo y luego también pecamos contra nosotros mismos. Por eso debemos confesarnos no solo ante Dios, sino también ante la comunidad, representada en este caso nuestro, por el sacerdote, y ante nosotros mismos con la sinceridad. Por eso no basta con que alguien diga: «Yo me confieso ante Dios directamente». No basta, porque tu pecado no solo alcanzó a Dios, primeramente lo alcanza a Él, pero también alcanza a los demás con los que tú pecaste, y te alcanza a ti mismo. El pecado tiene esta triple dimensión. Lo interesante es ver cómo cuando David reconoce su pecado, inmediatamente el profeta le dice: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás». Aunque tuvo que pagar las consecuencias, que es lo que nosotros llamamos pena temporal. Por eso el purgatorio, por eso la penitencia después de confesar, por eso necesitamos llevar una vida penitente, porque la penitencia que él tuvo que pagar incluso alcanzó a su propio hijo, al hijo de esta mujer que murió, terminó muriendo. Por eso el Señor es tan duro con él y le dice claramente estas sentencias tan duras cuando le dice, y cito textualmente: «Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo». Hermanos, el adulterio es un pecado muy grave. Adulterio no solamente físico, sino incluso mental. Incluso mental. David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Entonces, veamos las consecuencias de lo que nosotros hacemos. No pasan por alto al Señor. Y aunque por un tiempo puede que no nos pase nada, como mucha gente dice, tarde o temprano tendrás que pagar las consecuencias. Y por eso llevar una vida penitente es lo mejor y lo más saludable que podemos hacer para nuestra alma. Por otro lado, el Evangelio de Marcos nos muestra hoy este episodio maravilloso de la tormenta. Cuando se desata la tormenta y Jesús va en una de las barcas, porque van varias, va acostado, reclinado sobre un cojín, dormido. Imagínense el nivel de cansancio, de agotamiento que tendría Jesús, que se quedó dormido. Y de repente, como de la nada, se desata una tempestad. Y es que esta zona donde ellos estaban navegando es así. El que haya ido para allá sabe que es así.
las olas se levantan y los vientos se alborotan de la nada. Inmediatamente, rápido, el clima cambia súbitamente. Y esto fue exactamente lo que pasó. Pero veamos este asunto con más detalle. Jesús iba cansado. Ellos habían sido testigos de muchos milagros. Habían visto cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Habían visto cómo Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Pero no habían visto nada más que eso, aunque eso era suficiente para que ellos tuvieran confianza en Jesús. Sin embargo, a veces nosotros, por nuestra propia fe, nuestra propia debilidad, necesitamos como que más estimulantes para nuestra fe, que es pobre y necesita más y más y más. Es interesante ver cómo estos hombres le despiertan a Jesús de repente y le dicen esto: ¿no te importa que nos hundamos? Pensemos, ¿acaso ellos no estaban conscientes del amor que Jesús les tenía? ¿De cuánto los amaba Jesús? Jesús no iba a permitir que se hundieran. Además, él iba en la barca. Jesús tampoco iba a permitirse morir en una barca, hundido por el mar o en el mar, en este lago. Pero fíjense cómo a veces la desesperación, la angustia, nos hace decir cosas que no deberíamos haber dicho, cosas que no tienen sentido, cosas que se esconden en el subconsciente, pero que no se apegan a la realidad. Jesús los amaba y ellos se sabían amados, pero la desesperación les hizo decir esto: ¿no te importa que nos hundamos? Claro que le importa. Y Jesús se despierta, increpa al mar, demostrando que Jesús no solo tiene poder sobre una enfermedad, o sobre muchas enfermedades, sobre el demonio, sobre los demonios que acosaban a la gente, sino sobre los elementos de la naturaleza. Ellos hasta ese momento no lo habían visto. Y Jesús increpa al viento y al mar como si fueran personas, atribuyéndoles como cualidades personales. Y le dice: cállate, enmudece. Como se lo decía a los demonios también: cállense, enmudezcan, no les permite hablar. Ese cállate, enmudece con autoridad solo puede venir de Dios, que es un Dios de orden. Y ante el caos de una tempestad, Dios impone el orden. Ante el caos de la desolación que sienten los discípulos por pensar que van a quedar abandonados, Dios impone el orden de una manera con autoridad. Iba a decir autoritaria, pero no, con autoridad, con autoridad. Cállate. Entonces el viento cesó, dice el texto, y sobrevino una gran calma. Y es que recordemos que donde Jesús está, siempre va a haber orden, va a haber calma, va a haber paz. Pero esta pregunta de Jesús que le hizo a los discípulos nos la hace a nosotros también, y deberíamos sentir vergüenza. ¿Por qué tenían tanto miedo? Cuando nos pasa el susto o pasa la situación complicada, porque cuando vienen situaciones complicadas como las tempestades es que buscamos a Dios muchas veces, y por eso Dios a veces permite que entremos en tempestad. Dios nos va a preguntar, Jesús nos va a preguntar: ¿por qué tenías tanto miedo? ¿Por qué dudaste de mi amor? ¿Por qué no te acordaste de tantas veces que he actuado a tu favor? ¿Por qué temías? Y uno con vergüenza se va a dar cuenta de que uno tenía miedo de nada, de que lo que nos hacía temer o temblar era nada. Entonces, cuando vengan esas situaciones de temor, de pánico, como que el mundo se te pone patas para arriba, recuerda que Jesús te ama y no hay situación que pueda hacer cambiar esta realidad. Jesús te ama y Él siempre va a actuar a tu favor. ¿Por qué tenías tanto miedo? Aún no tienen fe, les dijo. Y Él te pregunta hoy: ¿aún no tienes fe? ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que te amo y de que te protegeré y de que estoy contigo? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.